¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz. En esta ocasión vamos a presentar un problema de la materia de dinámica de sistemas. Nuestro equipo está formado por estos integrantes. El problema consiste en resolver la ecuación diferencial para este sistema masa-resorte amortiguador. Luego de obtener su ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace, agrupamos según la señal que queramos obtener, obtenemos su ecuación, despejamos y en esta parte obtenemos el diagrama de bloques que nos será útil para obtener o para diseñar el diagrama de bloques de todo el sistema que se va a resolver por reducción y por regla de Mason en el programa de MATLAB. Al final, los resultados se compararán. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a presentar la solución para nuestra primera ecuación diferencial. Primero tenemos la ecuación diferencial para la masa 1, como aquí se ve, masa por aceleración más el amortiguador por la diferencia entre las velocidades más nuestra constante de resorte por la diferencia entre las posiciones. Ok, aplicamos la transformada de Laplace a cada miembro de la ecuación. Como estamos trabajando con condiciones iniciales igual a 0, la transformada de Laplace de la derivada se realizará de manera directa. Separamos cada término, desarrollamos para luego factorizar. Una vez factorizado ya podemos obtener nuestra ecuación equivalente. Separamos todos los términos de Y1, que es la salida que queremos encontrar, de todos los demás términos de la ecuación, que en este caso solo serán Y2. ¿Ok? Y como solo es Y2, la solución es directa, lo cual nos dará solo una planta. Bueno, para la traducción de ecuaciones a nuestros diagramas de bloques, lo que tendremos es que tenemos señales, que son nuestras variables a estudiar. Tenemos tanto ganancias como plantas. Las ganancias son constantes que lo único que hacen es escalar nuestras señales. Las plantas están en función de S, estas alteran el comportamiento de la señal. También tenemos sumas y ramificaciones, que es la representación de que una señal va a más de una dirección. Las sumas pueden presentarse de varias formas según el autor o según la preferencia de quien vaya a resolver la ecuación. ¿Okay? Como vemos aquí, lo que tenemos es nuestra ecuación para obtener la planta del sistema. Es una planta directa, no tiene una estructura más compleja. Tenemos a nuestra entrada Y2 multiplicada por la planta, que nos da nuestra salida Y1. Y con esto tenemos la primera pieza, por decirlo así, de nuestro diagrama de bloques. A continuación se explicará la ecuación diferencial que incluye la masa 2, los amortiguadores 1 y 2 y los resortes 1 y 2. A esta ecuación, como se ve en la parte superior, se le aplica la transformada de Laplace y se sustituyen los valores del sistema, lo cual nos da como resultante esta fórmula. Para nuestra conveniencia necesitábamos la señal Y2, que es la que obtuvimos en esta parte de aquí. Esta señal Y2 se despejó y se obtuvo esta ecuación, lo que es equivalente a la siguiente. Esta ecuación se puede traducir en diagrama de bloques. Cabe resaltar que este diagrama de bloques que podemos ver aquí no es una regla específica de cómo se puede ver la ecuación, simplemente es una ejemplificación. Bueno, en este diagrama de bloques nos muestra que la señal Y1 multiplicada por esta planta y la señal Y3 multiplicada por esta otra planta, al sumarlas y multiplicarlas por esta planta, nos dará la señal de salida Y2. A continuación, tenemos la ecuación diferencial 3, que pertenece al comportamiento de nuestra masa 3, que en este caso estará afectada por una fuerza que dejaremos como incógnita para posteriormente poder analizar su comportamiento con diferentes entradas en el programa de MATLAB. Okay. En el punto 2 tenemos, una vez que se agrupó según sus amortiguadores y sus resortes, en este caso, como nuestra salida queremos que sea Y3, agrupamos de esta manera y sacamos la transformada de Laplace, obteniendo así
que Y3 es igual a la fuerza en el dominio de S más esta planta por Y2. Ok, una vez obtenida eso, despejamos y obtenemos que la señal Y3 es igual a todo esto. Y ejemplificándolo y traducido al diagrama de bloques, obtenemos que la fuerza de S que pasa por un sumador y la señal Y2 multiplicada por esta planta que igual pasa por el sumador y se multiplica por esta otra planta, nos da como resultado la señal Y3. Ok, una vez con todos estos diagramas de bloques podemos diseñar el diagrama de bloques de todo este sistema para obtener así las gráficas de su comportamiento, variando la entrada, ya sea en escalón unitario, en rampa o un pulso. Bueno, el día de hoy vamos a explicar un poco, hacer un breve resumen de lo que se explicó anteriormente. Este es nuestro sistema de 3 masas. Este sistema de 3 masas consta de la masa 1, la masa 2 y la masa 3, así como sus resortes K1, K2, K3 y sus amortiguadores B1, B2 y B3. Bueno, estos son los datos de los parámetros. Estos datos no van a variar, se quedarán estables, así como que sus condiciones iniciales serán iguales a 0. Bueno, esas son las ecuaciones de comportamiento que se sacaron. Como podemos notar, la masa 1 y la masa 2 son iguales con 0, puesto que no hay una fuerza externa que esté afectando a estas dos masas. Esto no ocurre con la masa 3. Como se puede ver aquí, hay una fuerza en función de t que la está afectando, lo cual se ve reflejada en su ecuación de comportamiento. Bueno, en este paso aplicamos la transformada de Laplace. Aquí se aplica lo que acabo de mencionar, que las condiciones iniciales son iguales a 0. Esto nos ayuda a agilizar el hecho de calcular todo, puesto que esta ecuación de aquí quedará igualada a 0, lo que nos dará esta parte de acá. Bueno, esto quiere decir, esta ecuación de aquí quiere decir que Y1 será nuestra salida y Y2 será la entrada. Esto mismo ocurre para la masa 2. En la masa 2, Y2 será nuestra salida y Y1 y Y3 serán nuestras ambas entradas. Esto también se puede repetir para la masa 3, donde dice que Y3 será nuestra salida y la fuerza en el dominio de S y la señal Y2 de S serán nuestras entradas. Bueno, este es el diagrama de bloques que se construyó. Este es gracias a las ecuaciones que vimos anteriormente. Y como se mostró, también se realizaron diagramas de bloques para cada una de las señales que necesitábamos. Bueno, como se puede ver aquí, la fuerza en el dominio de S va a ser nuestra entrada, que a su vez se va a sumar con esta función sumadora con la planta 4S más 2. Se suman y a su vez se van a multiplicar por esta otra planta. Esta otra planta es 1 sobre 10S cuadrada más 14S más 8, lo que dará como resultado la señal Y3 de S. Esta señal se tiene que multiplicar con esta otra planta que es 4S más 2, que a su vez al sumarlas con esta función sumadora más esta otra planta que es 2S más 4, y multiplicarlas por la planta 1 sobre 5S cuadrada más 6S más 6 nos dará como resultado la señal Y2 de S. Bueno, esta señal Y2 de S se necesita multiplicar por esta planta para que nos dé la salida Y1 de S. Bueno, esta planta es 2S más 4 sobre S cuadrada más 2S más 4. Bueno, como se puede ver aquí, existen retroalimentaciones en nuestro sistema. Estas retroalimentaciones serán 4S más 2 y 2S más 4. Ok, a continuación se realizará la reducción de nuestro diagrama de bloques dependiendo para qué salida se desee obtener, ya sea Y1, Y2 o Y3. Aquí tenemos lo que es la simbología que se estará utilizando para esta reducción, ya sea con flechitas rojas representando suma en paralelo, un círculo rojo donde se esté realizando una retroalimentación, azul cuando sean cascadas. Recordemos que las cascadas se multiplican, las retroalimentaciones se realiza una fórmula muy simple y las flechitas azules son
movimientos permitidos. Aquí como podemos ver, tenemos de nuevo nuestro diagrama de bloques, el equivalente al que ya habíamos visto. Como queremos calcular ya sea para Y2 o para Y3, realizamos estos dos movimientos. Aquí esos dos, como podemos ver, están en cascada, y estos dos quedarían en cascada. Cuando son en cascada, como podemos ver aquí, se multiplica y quedaría H3 por G3, y esto quedaría en paralelo con nuestra planta G2. Y como podemos ver aquí, cuando quedan en paralelo con esto, se realiza esta fórmula muy simple. Quedaría G2 en nuestro numerador, 1 más o menos, dependiendo, eso depende si en el sumador está entrando una señal positiva o negativa. Si entra positiva, aquí abajo vamos a tener un negativo. Si es negativa, sería positivo. Quedaría G2 sobre 1 menos H3 por G3 por G2. Ok, nos quedaría esto. Ya con esto nos quedaría otros dos bloques en cascada, resolviendo aquí. Y cuando son en cascada, pues se multiplican, ¿no? Pero hay que tener en cuenta esto que está aquí. Tenemos dos señales. De nosotros depende qué queramos obtener, ya sea Y3 o Y2, porque esto será dependiendo qué bloque tendremos que calcular en cascada, como podemos ver aquí. Dependiendo de la cascada que resolvamos, vamos a tener ya sea Y2 o Y3. Entonces, si queremos Y3, dejaríamos estos dos en cascada, donde se multiplican, y obtendremos G1 sobre todo esto. Y si queremos que nuestra salida sea Y2, entonces multiplicaríamos estos dos, que es lo que tenemos aquí. Ok, una vez que tenemos esto, podemos aplicar la fórmula cuando dos bloques están en cascada, que es lo que tenemos aquí. Nosotros lo desarrollamos en un código para que sea más fácil de resolver, teniendo de un lado nuestras variables y sus equivalencias. Y como ya sabemos, cuando quedan en paralelo se realiza de esta manera. En la parte de arriba nuestra G, y en la parte del denominador 1 más menos G por H. En este caso nuestra H sería todo esto, nuestra G todo esto, y para Y3, que es este, quedaría de la siguiente manera, obteniendo la siguiente reducción. Y para Y2 tenemos que esta parte de arriba sería nuestra G y esta sería nuestra H, que es lo que tenemos aquí, esto y esto, obteniendo esta reducción, la cual se ocupará para simularlo en MATLAB y ver su comportamiento. Ok, ya una vez que tenemos para Y2 y para Y3, ocupamos Y1, que es lo que tenemos aquí, con el mismo diagrama de bloques inicial, bueno, el equivalente. Podemos resolverlo primero por esta cascada, que es lo que tenemos aquí. Aquí se multiplica, esto es un... ok, esta es otra regla de la álgebra de bloques, donde si yo paso un bloque antes de una señal, debo dividir esa señal para que sea el equivalente y no esté afectando lo que tenga de este lado. Entonces aquí se resolvió esta cascada y aquí se movió para acá, que es un movimiento permitido. Esta señal quedaría de este lado y como vemos se divide entre G3 o se multiplica por 1 sobre G3. De esta manera sea equivalente. Aquí ya tenemos esto que quedaría en cascada y estos dos que quedarían en cascada, que sería lo mismo si queda H2 sobre G3. Resolvemos y aquí tenemos dos sumadores. Aquí si movemos de este lado para acá, también sería un movimiento permitido, pero esta señal tendríamos que dividirla entre 1 sobre G1 por H1. Igual es un movimiento permitido. Y entonces nos estarían quedando dos sumadores en cascada, que eso se puede resumir en uno solo. Aquí entonces ya nos quedarían estos dos bloques que se resolvió, que es esto, y este bloque que es esto. Entonces se multiplican estas dos plantas. Arriba se multiplica esto por la división de esto, que es esto que tenemos aquí. Y en la parte de abajo se realiza también, que es esto.
Entonces aquí nos quedaría nuestra señal Y1, que es esto que queremos que sea nuestra salida. Estos dos, recordemos que una de las reglas, aquí está, cuando tenemos bloques paralelo, se suman, bueno, en paralelo y todas van a dar el mismo sumador. ¿Dónde está? Aquí está. Cuando van a dar el mismo sumador, entonces estas dos señales se suman, que es lo que tenemos aquí. Y en medio nos queda esto que tenemos acá. De igual manera ocupamos el código que tenemos anteriormente, metiendo esto como nuestra G y esto como nuestra H, que es lo que tenemos aquí. Y se simplifica obteniendo esta reducción. Bien, ahora realizaremos la reducción mediante el diagrama de flujo de señal, haciendo uso de la regla de Mason. Bien, en un diagrama de flujo de señal, las señales se representan como nodos, las plantas y ganancias se representan como lazos o ramas, y las sumas y bifurcaciones se representan como las entradas y salidas a un nodo. Aquí podemos ver nuestra traducción de un diagrama de bloques a nuestro diagrama de flujo de señal, donde tenemos señales auxiliares como B1 y B2, que nos permiten representar las señales resultados de las sumatorias. Bien, la regla de Mason nos dice que la función de transferencia es igual a la sumatoria de las trayectorias directas por su ganancia de malla, que es el delta K, sobre el determinante del sistema. En este diagrama de flujo de señal solo hay dos lazos cerrados que no tienen contacto entre sí, por tanto solo tendremos dos lazos simples. Bien, nuestra delta del sistema es 1 menos la ganancia de mallas simples más la ganancia de mallas dobles menos la ganancia de mallas triples y así sucesivamente. Aquí tenemos el resultado de nuestro determinante. La solución para Y3, tenemos que nuestra trayectoria directa es tan solo G1. Nuestra ganancia de mallas, que se representa como los elementos de nuestra delta del sistema que no tienen contacto con nuestra trayectoria directa. En este caso, nuestra trayectoria directa no toca al lazo cerrado 2. Y aquí tenemos nuestra función de transferencia. Bien, para Y2 se realiza la solución de la misma manera, pero en este caso toca ambos lazos, por tanto, su ganancia de mallas es solo de 1. Aquí tenemos nuestra función de transferencia. Aquí tenemos la resolución para Y3DS, que también toca ambos lazos, comparte el mismo determinante que los otros dos sistemas. Este método nos permite analizar patrones y muestra una relación más simple entre nuestras señales. Bien, aquí tenemos la solución total del sistema. Establecemos a S como un símbolo, se le asigna una función a cada bloque equivalente, obtenemos nuestro numerador, que es nuestra trayectoria, nuestro denominador, que es el determinante del sistema, y representamos la función de transferencia mediante un comando de simplificación y un comando de muestra. Aquí tenemos la solución para Y1 y Y2, nuestra solución para Y3. Aquí tenemos nuestro diagrama de bloques construido en MATLAB. Aquí se tuvieron que colocar las derivaciones y las ganancias para representar a nuestros bloques 4S más 2, puesto que MATLAB no permite tener este tipo de plantas indiscretas. En nuestro diagrama en Simulink encontramos los siguientes resultados, donde se demuestra la equivalencia entre las señales obtenidas por nuestra reducción y las señales obtenidas directamente del sistema. Ahora vamos a presentar
la comparación entre la señal de salida de nuestras funciones de transferencia reducidas, ya sea mediante el método de reducción de diagrama de bloques o a través de la regla de Mason, con las señales de salida obtenidas directamente de nuestro diagrama sin reducir. A manera de conclusión, podemos decir que este trabajo nos ayudó a abrirnos nuestro panorama entre los sistemas dinámicos. Bueno, cómo se componen, cómo se van a comportar ante alguna salida o alguna entrada. Más allá de ser solamente una práctica, nos ayudó a visualizar el comportamiento de los procesos y de cómo influyen las entradas y las salidas de este. Y comprobar que existen distintos caminos para llegar a un mismo objetivo, como se demostró la regla de Mason, que llegaba al mismo objetivo que la reducción, y a su vez ambas estas dos llegaron al mismo resultado que el diagrama de bloques completo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por visualizarnos.